Una de las mejores partes de haber estudiado letras es el hecho de poder comprender mejor las estructuras que moldean las historias que tocan almas. Una de las más utilizadas es la que se llama El Camino del Héroe, en la cual el protagonista tiene que hacer un viaje tanto externo como interno para lograr un objetivo, ganar una habilidad, un conocimiento o descubrir una verdad. Este es mi camino del héroe. Y cuando empecé a ver y sentir este camino del héroe en mi historia y me senté a escribirla, me di cuenta de que se estaba pareciendo también mucho a otra de las estructuras que vi. La estructura en 3 actos, en la cual en el primer acto tenemos la presentación del héroe, donde se presenta el argumento, donde se da el primer punto de giro. Y después el segundo acto, que es el nudo en donde todo sucede, donde se presenta una narrativa secundaria que acompaña a esa de fondo, con la cual el personaje crece, y después un punto de quiebre, la famosa noche oscura del alma, en donde el personaje se cierra y tiene que hacer una transformación desde adentro para poder lograr lo que sigue. Cuando se recupera de ello se abre el tercer acto, que es la conclusión, donde se nos presenta el clímax, ese momento alto donde se declara victoria o derrota. Y finalmente el desenlace. Hoy vamos a empezar con el acto 1, la primera parte del acto 1. Y por las siguientes 8 semanas me vas a acompañar en esta narración que es el aspecto más importante para lo que lleva esta historia, el subirme al avión. Todo lo que vino antes, todas las transformaciones, todos los dolores, todos los aprendizajes, hasta que finalmente llegamos hasta acá, un día a la vez. Nuestros sueños nunca nos abandonan. Escribir un libro, tener una casa junto al mar, cambiar al mundo. Tardé 20 años en lograr mi gran sueño de vivir en Europa, y la parte más difícil no fue mudarme o los papeles o las despedidas. Lo más difícil fue aceptar que era posible y animarme a perseguirlo. Bienvenidos a Subite al Avión. Hace 6 años empecé a escuchar podcasts y me dieron la chance de sumar más voces, ideas y recursos a la conversación que tenía conmigo en mi mente. El impacto que tuvieron las frases, conceptos y enseñanzas que fui aprendiendo cambiaron de forma radical mi narrativa interna. Y hoy vengo a compartirlos porque quiero que también suceda para vos. Ya sea con los mini episodios donde te comparto la frase del día, o con los más largos donde abro las puertas a mi historia y a las personas que me inspiran. Espero que encuentres lo que resuena con vos. Tomes lo que te sirva, cuestiones lo que te choca y descartes con seguridad lo que no se alinea con vos. Quiero que te animes al goce de vivir auténticamente libre. Si esto es algo que dispara tu curiosidad, sentate conmigo y charlemos. No soy ninguna experta o gurú o coach que te dirá lo que tenés que hacer. Soy Maga, tu amiga, y este es nuestro lugar seguro donde no nos juzgamos y abrimos la mente, el corazón y las posibilidades. 1996. Un 3 de mayo a las 15:35 horas nacía una testaruda taurina que desde sus inicios hizo las cosas un poco en contra de lo esperado. Todos esperaban un nene, menos una personita que tenía la esperanza y la certeza de que no sería así. Y así, en contra de todo pronóstico, alineada con la inocencia de su hermana mayor, llegó esta bola divina al mundo, sin paquetito. 2001. Los VHS con la colección de clásicos de Disney se apelaban bajo la tele prendida en el living de casa. Mamá en el teléfono fijo con la abuela, con la tía, y la pantalla que mostraba las torres gemelas que caían. Y yo no entendía, pero sentía la tensión. ¿Pero es cerca de la tía? ¿Pero están bien? ¿Y si es lejos de donde están? ¿Qué pasa? Y así entendí sin entender el impacto que tiene una nación en su propia gente. Y así entendí sin entender que hay reglas, que hay conflictos, que hay sistemas que cruzan, alían y enemistan países. Y mientras el terror y confusión teñían los rayos de sol en el mundo, la luz del cuarto de mi hermana delimitaba con su eléctrico susurro nuestro pequeño lugar seguro. En él nos alejábamos del mundo, y con historias llegábamos a otros universos. Y conocí las palabras que marcarían mi camino de una manera que ya no puede pensarse sin todo lo que ellas trajeron consigo. Capítulo 1. El niño que sobrevivió. Londres. Hay un mundo mágico que se desata en Londres. Y 101 Dálmatas también es en Londres. Y Peter Pan. Y qué hermoso es ese reloj por donde vuelan. Y qué lindo se visten allá. Y todos estos mundos son en Londres. Debe ser un lugar maravilloso. Y hablan en inglés como los tíos. Londres. Quiero ir a Londres. 2003. Se abría la puerta de casa. El corazón se me disparaba de emoción y bajaba corriendo las escaleras. Tenía 7 años cuando con mucho orgullo interrumpí a mis papás todavía con los abrigos sobre los hombros, a medio camino entre el living y la cocina, y les dije llena de éxtasis: en 10 años me voy a Italia. Me acuerdo que me miraron entre confundidos y divertidos. Y se miraron,
Y se rieron, porque no tenían idea de dónde venía semejante comentario. Y el recuerdo llega hasta ahí. Y lo que vino después, si te lo digo, te miento. Pero seguro siguió por la línea de que mi mamá me preguntara a qué me refiero. Y yo con mucho orgullo expresarle que había hecho la cuenta. Y que en 10 años me tocaba irme a Italia. Un poco de contexto. Desde mis 5 años asistí a una escuela italiana. Dicha escuela ofrecía la chance de sumarse a un viaje de estudio soñado. Un mes en Italia estudiando italiano. Viviendo en casa de familia italiana. Recorriendo y empapándose de la cultura que desde el otro lado del océano estudiábamos desde pequeños. El viaje se hacía una vez cada 2 años. De esta forma se llegaba a un número decente de alumnos, ya que el viaje era costoso, y uno al que no todos les interesaba ir. Entonces, a todo alumno de la Dante Alighieri se le daba la oportunidad de ir a Italia en su último o anteúltimo año de colegio. Y la matemática fue siempre uno de mis fuertes. Y la chispita orgullosa de sus dotes no iba a esconder que ella solita había hecho la cuenta. Ese año los chicos grandes se iban a Italia, o sea que caían años impares. Sumando con una mano los años y con la otra mis años lectivos había llegado al resultado. En 10 años se hacía el viaje, y yo en 10 años estaría en mi último año de colegio. Me tocaba el viaje en mi último año, me tocaba el viaje en 10 años. En 10 años me voy a Italia. Esa fue la primera vez que recuerdo la emoción, la felicidad y la pura inocencia detrás de mi sueño de estar del otro lado del mundo. No era solo un lugar mágico en los mapas de la escuela, era un lugar real, a donde yo iba a estar, en 10 años. Y ese mismo 2003 fue el año que pisé Estados Unidos por primera vez, y me vi envuelta en el mundo que se mueve en inglés, y sentí el poder del primer mundo, y las autopistas de Los Ángeles que solo de mirarlas te daban dolor de cabeza de lo abrumantes, amplias y retorcidas que son. Y la tía tiene Disney en la tele. No está solamente el parque. Y no está solamente en los VHS de casa. Y qué divertido es el parque de diversiones. En California tienen montaña al lado del mar. Qué loco. Las de casa están al lado del lago. Me gusta más el lago. Sí. Y con mi hermana y mi prima miramos la película de Lizzie McGuire. Y ahí estaba de nuevo. Italia. Y yo iba a estar ahí. En 10 años. Y todo tenía sentido. Al regresar del viaje entraba cada día al colegio y tímida pero maravillada admiraba la pared que se alzaba a mi izquierda. Un mural de cerámicos que en mosaico mostraba la silueta de la bota que me quitó el sueño más noches de las que puedo contar. El mapa de mi bella Italia. Y cada día era un día menos de los 10 años que alguna vez me separaron de ese primer viaje. No tengo idea de cuándo fue exactamente el momento donde se construyó esta certeza dentro mío de que me quería ir a vivir al otro lado del mundo. Pero sí puedo decir que lo dije toda mi vida. Lo repetí a lo largo de toda mi vida. Y en alguno de esos momentos lo decidí y lo supe. Yo iba a vivir afuera. No había dudas de ello. Y ya desde esos inocentes años, quizás antes, quizás después, supe que llegaría el día en el que sería real. Y había que prepararse para cuando ese día llegara. Pues la suerte es cuando la preparación encuentra la oportunidad. O eso creía yo. 2004. En los recreos mis compañeras hablaban de Floricienta y Rebelde Way. A mamá no le gustaban esos programas, así que no me dejaba verlos. Mejor así, siendo honesta, no los hubiera visto ni aunque le gustaran. Mientras todos volvían de la escuela a debatir sobre amores y aprender canciones de los canales principales de Argentina, yo seguía haciendo zapping hasta los canales más altos, porque en Universal pasaban series en inglés, y con facilidad Doctor House se convertía en mi programa favorito. Y TNT era de mis canales más recurridos, siempre tenía películas de Estados Unidos, a veces subtituladas, a veces dobladas. Y buscaba en la guía y el sutil toque del lápiz negro subrayaba los nombres y los horarios de las que quería ver, y con círculos marcaba las que quería volver a ver. Y el mundo de las comedias románticas y dramas de Hollywood llegó para quedarse a mi vida, y los amores en las calles de Nueva York tuvieron el mismo efecto en mi corazón que los emblemas de la ciudad de Londres. Y Warner Bros. Aparecía con su propio canal, y las sitcoms llegaron a mi vida. Y la comedia me hizo entender que hay cosas que en la traducción se pierden, y que el idioma original siempre brinda más que solo la historia que cuenta. 2006. Una calurosa Navidad en Buenos Aires en la casa de los abuelos, Papá Noel trajo un MP3 para mí y uno para mi hermana. En húmedo sudor y emoción abría la caja azul con el elegante y seco sonido de un imán que se separaba para dejar entrever el invaluable contenido. La ola de agradecimiento y posibilidades se alzaba desde mi corazón hacia mi cerebro, que ya volaban ideas de todo lo que podía de ahora en más llevar conmigo a todos lados. Letras, música, sentimientos, emociones, bailes, historias. Todo en mi bolsillo, todo en la palma de mi mano. Ya no tenía que llegar a casa para prender la tele o poner el CD adentro del reproductor.
Y para bajar música había que usar el Ares, y la compu de casa no tenía. Así que con mi hermana le pasábamos una lista de canciones a mi papá para que nos bajara. Y en medio de Reiki sin banderas aparecía Hilary Duff, y Avril Lavigne, y 30 Seconds to Mars, y Panic at the Disco, y Evanescence. Y el mundo de MTV y Match Music empezó a ser una constante en la tele de casa. Y yo anotaba canciones que me gustaban. Y por alguna razón, en alguno de mis cumpleaños, alguien me regaló un CD de Paramore. Y venía con las letras de las canciones impresas. Podía repasarlas y cantarlas a la par. Y ese mismo año High School Musical llegó para cambiarnos la vida a todos. Y mi conocido mundo en inglés irrumpía ahora en los recreos del colegio. Y para cambiar mi vida en particular llegaron los Jonas Brothers. Y los CDs originales se convirtieron en mi posesión más preciada, porque venían con las letras que podía leer, releer, cantar, descifrar con precarias traducciones de una niña de 10 años. Y donde sea que me encontraras, en cada segundo fuera de clases, en cada instante que pasaba arriba del auto, el par de auriculares estaba fijo en mis oídos. Y la lista de artistas sigue y no frena. Avanza tanto como los cambios culturales y tecnológicos de la globalización que le siguieron. Y así fue como desde antes de la primera década de mi vida empecé a empaparme de cultura en inglés. Y en las siguientes 2 décadas nunca frenó. 2007. No recuerdo exactamente cuándo aprendí que siendo argentino podías pedir la ciudadanía española o italiana en caso de ser descendente de sangre. Mas sí recuerdo a mis 11 años preguntar de dónde viene nuestra familia. En el colegio más de un profesor italiano notó que mi apellido, como el de más de la mitad de la clase, tenía orígenes italianos. Y somos argentinos. Las chances de tener sangretana o española son más que altas. Mi familia, por su parte, no me hizo mucho caso. Mis papás, a diferencia de muchos de los de mis compañeros, no crecieron escuchando historias sobre guerras del otro lado del océano o las luchas y dificultades que aquellos familiares inmigrantes tuvieron que vivir para llegar a este país. No habían historias de amor de sus padres o abuelos que contaran cuentos dignos de suspiros y más de una lágrima. En ninguno de los dos lados de la familia nadie sabe muy bien qué pasó en el pasado. Y nada. La nena hace preguntas, pero nadie sabe nada. Y quizás, si nadie sabe nada, es porque es mejor no saber nada. Total, ¿para qué meterse? Puede abrir problemas. Porque hay cosas de las que no se hablan, y mejor no andar preguntando. Y mientras más de uno de mis compañeros hablaban de sus pasaportes como una puerta fácil a viajar sin necesidad de ningún otro tipo de visa, yo cerraba mis oídos y mi corazón a esa realidad. Era una posibilidad más que remota, y lo entendía. Y tan solo era una nena. Iba a tener que encontrar mi puerta por otro lado. Así que seguí buscando maneras. Y así un día de la nada apareció iCarly en mi pantalla. Y podés aprovecharlo siendo la cara principal, o la que acompaña. Y qué importante saber usar una cámara. Y yo quiero hacer todo, no una parte. Y la idea de que podés hacer tu propio show sin que alguien lo haga por vos, se instaló para quedarse firme en mi cabeza. Podés convertirte en alguien, ser reconocido, y eso abre puertas. Empecé a prestarle más atención a los reality shows, particularmente los que buscaban talentos. El mundo de YouTube puso un pilar en mi vida. Recuerdo compartirle el video de Ahmed the Dead Terrorist a la hija de una amiga de mi mamá en San Vicente, y entender el video, no todo, pero sí bastante, y poder traducirle, y el stand-up encontró su lugar en mi corazón, junto a YouTube. Y sí, más inglés. Y el mundo del entretenimiento, cuanto más se ampliaba en mi vida, más se involucraba el idioma. Y más me mostraba que hay más de una forma de hacer las cosas, y que el talento puede ser una puerta. 2008. Llegaba a casa después de la escuela cansada de escuchar las quejas de que siempre estás con los auriculares puestos, cuando un grito de emoción irrumpió mi línea de pensamiento. Mi papá había sorprendido a mi mamá con entradas para ver a Chayanne, y en medio del estupor y la sonrisa recibía en automático una entrada y se dirigía a otra en dirección a mi hermana. Confundida, bajaba la mirada al cartón brillante que descansaba en la palma de mi mano. Y en medio de los detalles de la ubicación del asiento VIP en la base del Cerro Catedral, la información sobre el precio silenció todo mi entorno. Sentí que frío el corazón se me hundía. 300 pesos. Al momento, eran alrededor de $100. Y yo lo sabía. Y el latir de mi corazón en pánico y ansiedad se elevaba hasta mis oídos. Pero yo no quiero ir. ¿Por qué me sacaste la entrada? ¿Por qué no me diste la plata y la guardaba? Casi olvido ese detalle. En cada ocasión festiva, cumpleaños, Día del Niño, comunión, reyes, fiestas, había uno que otro regalo. Pero más que juguetes, o ropa, o perfumes, o diarios íntimos, mi familia acostumbraba a reemplazar o acompañar dichos presentes con algo más. Sobres con tarjetas de colores y frases chistosas o emotivas que al abrirlas, unas dedicadas palabras de trazo a mano,
Se revelaban detrás de aquel precioso papel que se convertiría en la vara con la que medir cada aspecto de mi vida por los siguientes años. Dólares. La moneda que en la familia siempre se entendió como sinónimo de ahorros. Llámesele el hecho de que tanto el hermano mayor de mi papá como los hermanos de mi mamá vivieran en ese momento en Estados Unidos, lo cual hacía más lógico que pensemos en distintas divisas. O si eran unos misionarios, o si ya la economía estaba bastante atada al dólar, o si simplemente pasó. Y sé que mi comentario rompió por completo la burbuja de festejo en el living de casa. Y sé que no sabía comunicar mi deseo, pues ni siquiera sabía cómo poner en palabras mi deseo, porque seguía sin tener forma. No puedes pedir vivir en otro país como regalo de cumpleaños, pero sí podía seguir ahorrando. Y a mis 12 años no sabía bien cuál sería mi plan para poder vivir afuera, pero sí sabía que Europa estaba en mi primera posición. Y sabía que si no encontraba una manera de hacerlo realidad, muchos jóvenes se iban a Nueva Zelanda a juntar kiwis y naranjas. Ese sería mi plan B. Para ese plan, sabía que necesitaría alrededor de unos $3,000, mínimo. ¿Que cómo lo sabía? Tan solo Dios lo sabe hoy. Pero esa fue siempre la cifra que me acompañó y repetí como la base de lo que necesitaba en mi bolsillo para cuando pudiera comprar un pasaje de avión solamente de ida. Y cerca de cada cumpleaños le repetí a toda mi familia que yo no quería regalos, que quería plata, que quería sumar a mis ahorros. Y año tras año lo repetí hasta el hartazgo. 2009. Primer año. Ya era oficialmente parte de los chicos grandes. Corría entonces el año que empezaba a contar con cercanía el tiempo que me quedaba para escapar de lo que se estaba mostrando como la jungla del secundario. Un mundo salvaje, en constante éxtasis, liderado en su drama y delirio por el químico más potente, las hormonas. Los pasillos que recorrí toda mi primaria se veían diferentes. La ausencia de muchas de mis amistades que se habían cambiado de colegio dejaron lugar para dar la bienvenida a caras nuevas. Los recreos no contaban con gritos y persecuciones de manchas. No habían más sogas y elásticos que hacían bailar las colitas de pelo de las nenas que jugaban. En su lugar, el rebote en su eco casi metálico de la pelota de básquet contra el cemento marcaba el paso y los ya gruesos llamados y festejos de los adolescentes más atléticos, quienes llenos de energía usaban cada instante fuera de clase para moverse. Más de un par de ojos interesados observaban el espectáculo desde la ventana, desde la escalera, desde la banca a lo largo de todo el paredón que delimitaba nuestro espacio al aire libre. Mas no eran muchos. Los chicos grandes no corrían y se ensuciaban. Los chicos grandes se paseaban por la escuela y despejaban sus mentes de las clases. Los chicos grandes se sentaban en el comedor y debatían sobre el chisme más cercano, de la escuela o de la tele. El patio era el mismo, la escuela la misma, el ambiente, un universo paralelo. Romances florecían en la inocencia que poco a poco se corrompía. Rebeldías y secretos peligrosos tentaban a sus nuevas presas, y yo, mientras tanto, me encontraba dividida. No estaba del todo segura de querer quedarme en la escuela, y solo 2 personas lo sabían. Creo que ni siquiera sabían que lo sabían. Era, desde afuera, solo un comentario al pasar, mas para mí era mucho más, porque ya había desarrollado la resistencia a expresarme con honestidad ante lo que quería. Y el simple hecho de mencionarlo significaba para mí que el guardarlo adentro a solas era insostenible. Pero la Dante tenía Italia, los otros colegios no. Y eso es todo lo que bastaba. Solo 4 años y llegaría a Italia. Solo 4 años y terminaría al fin mi paso por el drama del colegio. 4 años y sería libre. Y un patrón se creó. Un creer que respirando hondo y guardando lo que sentía podría esconder mi dolorosa e incapaz de poner en palabras percepción de la realidad que vivía. Y tan solo así mostraba con máscara lo que convenía para poder sobrevivir. Y caí en que el fin justifica los medios. 4 años nada más. Yo puedo, me dije. Me convencí de eso. Haría lo que fuera necesario para pasar desapercibida y tan solo transitar ese abismo que me separaba de mi tan deseada Italia. Y una a una mis decisiones se tiñeron de supervivencia. Y una a una mis amistades se formaron con el sonreír y decir sí, porque decir lo que pensaba era una pérdida de tiempo. Porque compartir lo que sentía era conflictivo para lo que los otros querían para sí mismos. Y una a una las barreras en torno a lo que más deseaba se alzaron para proteger mi objetivo. Y una a una las capas de prejuicios y etiquetas que permití se me adhirieran para evitar el conflicto se acumularon y formaron sedimentos, presionando mi corazón y mi pecho. Pero Italia llega en 4 años. Y eso es todo lo que importa. Yo me muevo del camino de todos, no me afecta. Solo yo sé que esto es una estrategia y no un complacer a los demás. Mientras yo siga llegando a Italia, ¿a quién le importa si me sacrifico?
Solo para mí tiene sentido. Solo yo lo transito. Solo yo lo comprendo. Solo yo lo presencio. Solo yo entiendo cuán importante es todo esto para mí. Y cerré los ojos y respiré hondo. Y me dije que ese sería el mejor año de mi vida. Y dentro se debatían titanes y tormentas, mientras que fuera se veían sonrisas y sentires que eran solo parte de mi acto. Las pantallas que antes tan solo nos encontraban como espectadores empezaban a conectarnos como usuarios y receptores. Messenger era testigo de que las charlas en los recreos ya no eran suficientes, y que el mundo en línea podía abrirnos el corazón de formas que el cara a cara no nos lo permitía. 2 mundos. Y en línea encontré uno donde podía mostrar mejor el interior de mis tormentas. Cajas de información se alzaban desde la esquina derecha notificando el estado de tus contactos. Los primeros vestigios de las ahora bombardeantes inyecciones de dopamina se daban cuando el lema de esa persona se conectaba. Charlas con conocidos y desconocidos por conocer empezaba a ser una realidad de cada día. Maga, deberías conocer a esta persona. Y con una sola sugerencia se me conectó con alguien que tenía grandes sueños de volar y viajar. Y así, de repente, sin previo aviso, cambió para siempre mi vida. Había alguien más. Alguien que en la pantalla veía a través de todo lo que pretendía en el afuera. Letras de canciones del primer mundo eran parte habitual de nuestro lenguaje, porque las palabras me eludían para expresar mis sentimientos, mas la música llenaba esos vacíos de incertidumbres, y en mímesis mi alma reconocía la agonía de todo el mundo de máscaras que construía a mi alrededor. Y cuando meses después nos miramos a los ojos por meras chances de la vida, notó lo que para mí era ya mi realidad dual. Pensé que ibas a ser alguien mucho más triste, y fue el único ser que por años y capítulos tuvo acceso a mis 2 mundos. Mi objetivo empezaría a delimitar mis prioridades. Una visión de túnel en la que había solo oscuridad y lo único claro es el final. ¿Sacar el pase para el cerro? No. Ya no me queda la ropa de invierno de nena y mis esquíes me quedan un toque cortos, no. Entre el pase y el equipo nuevo suma mucha plata y no. Prefiero esa plata para ir a Estados Unidos a ver a la tía. El cerro al final sale lo mismo que el pasaje. No podía todavía irme sola a viajar por el mundo, pero hey, tengo familia en Estados Unidos. Es un avión, es un viaje, es un irme. Y seamos sinceros, secretamente quería ir a ver a los Jonas, o a los Nick Choice Awards en vivo, o ambas. Y la tía vive en California, vive cerca de Los Ángeles. Es el escenario perfecto. 2010. Revolver el pollo en el plato del almuerzo de domingo en casa. Un malestar en mis entrañas. No quiero más. Una película desde la cama de mis papás acompaña mientras el dolor se propaga. Un mensaje de mis amigas diciendo que iban a la playa. Una negativa al pedido para unírmeles. ¿Te sentís mal? Descansá. Percibir que el dolor se eleva. Apagar la tele porque empeora mi sentir. Salir de la cama. Acostarme en la mía. Envolverme en un sueño que me despertaría con el día concluido. La voz de mi mamá que pregunta si ceno. Mi negativa. La noche oscura en mi ventana. Mi mamá en los pies de mi cama. ¿No será que te sentís así porque Mika se va? ¿Porque Mika se va? No. Apenas la veo. Es mi hermana y todo, pero no es eso. Termina la escuela, se va a estudiar a Capital. No es ninguna noticia. Me duele. Solo sé que me duele. El intento de ir al baño, sentarme en la escalera, bajarla de sentada porque no puedo pararme. Me duele. Llegar al baño, vomitar. Y me sigo sintiendo mal. Y me duele. Y lágrimas caen. Y no entiendo qué tengo. No puedo esperar a mañana. Hay algo mal. Mi papá me toma en brazos. 3 pisos de escalera y siento mi peso en su temblar. Llegar al hospital. La curva de dolor y cansancio en mi columna. La camilla en la que se hunde mi cuerpo. Mis brazos que apenas sostienen la posición de sentada. Que vuelva mañana si le hacemos estudios. Y pensar en volver a mi casa. Y pensar en que mi papá me cargue de nuevo. Y pensar que no puedo esperar a mañana. Y la certeza que ilumina cuando el punto límite despoja la razón de toda construcción y prejuicio. No, quiero que me internen. El año en el que una intervención quirúrgica me haría dar cuenta de que hay cosas que importan y hay cosas que no. Resulta que mi cuerpo adentro tiene tan poco sentido como las profundidades de mi corazón. Y me cansé de pretender. Mejor alejarme. Mejor cerrarme. Mejor no interactuar a que seguir mintiendo y mintiéndome. Mi verdad es mía, mas está tan profunda entre todas las fortificaciones que construí. No sé cómo compartirla. Y cuando lo intento tergiversan mis palabras. Así que me callo. No tengo energía. Yo solo me quiero ir. Recuerdo llorar una mañana cerca de mi cumpleaños. Despertaba de un sueño en el que recibí un regalo.
un sobre de las manos de mis papás. Adentro se revelaba mi propio pasaporte europeo, y al despertar sabía que no tenía ni pies ni cabeza, no tenía forma de que eso fuera real. Era de verdad solo un sueño, sin ninguna materia tangible que lo sostuviera. Mas la esperanza no se apagaba. Yo encontraría la forma, y desgarraba mi corazón en escondidos sollozos todas las posibilidades que existían ahí afuera, y en lamentos percibía lo lejana que me encontraba de cada una de ellas. Y recuerdo la visita de mi hermana después de su primera mitad de año viviendo en Buenos Aires, y mientras la veíamos desaparecer detrás de los controles de seguridad, el comentario al pasar de mi mamá. Resulta que habían tenido pensado que para esa época me podía ir con mi hermana a Buenos Aires, y así poder irme a Estados Unidos a lo de mi tía. Instantánea la ola de emoción y felicidad abría como flor todas las barreras de mi corazón, y antes de poder llegar hasta mi rostro, una daga atravesó mi fortaleza en su momento de debilidad. Pero no te lo mereces. La operación me hizo entrar casi un mes más tarde al año lectivo, y mis primeras pruebas no habían sido de lo más maravilloso. Nunca tuve tampoco mucha dificultad en el mundo académico. Estudiar no era algo que hiciera, mi cerebro simplemente entendía. Y sin mucho esfuerzo, tan solo prestar atención en clase, tenía buen desempeño académico. En la familia siempre hubo presión por tener un buen desempeño académico. Jamás se lo midió como razón para premiarse, pues algunos de mis compañeros por cada 10 que se sacaban les daban un regalo, un premio. A mí por cada 8 me repetían, podría ser un 10. Y por cada 10, tan solo había silencio, pues el buen desempeño era lo que se tenía que hacer en ese momento. Pues estaba en la edad escolar, y es lo que hay que hacer y punto. Recuerdo mi sorpresa y el dolor que perforó mis venas mientras seguía explayándose sobre cómo para abril tenían en su agenda hablar con la tía y empezar a ver pasajes. Y que fue entonces cuando las notas del primer trimestre llegaron y decidieron que no, que esas notas no lo valían. Y solo podía pensar, por favor, cállate y no me digas más. Mas mis labios estaban petrificados mientras se desmoronaba el laúd en mi interior. Esa fue la primera vez que este sueño me destrozó el corazón. Y no podía hablar, no podía ni siquiera llorar. Era como estar en otra realidad, no entendía qué estaba pasando. Me sentí engañada y devastada. Nunca me di mi valor o mi inteligencia según las notas del colegio. Siempre fui astuta y curiosa y un constante absorber de información. Se me daba fácil, no era un esfuerzo. Y a mí no me importaba mi desempeño, se daba solo, pues se me exigía. Pero sin esfuerzo conseguía buenos resultados. Y había aprendido que cuando se daban los buenos resultados, nada pasaba, no hay premios. Y de repente me estaba enterando que el buen resultado sí se ataba a algo que deseo, y esto es nuevo. Y no sabía que esto era así. ¿Y por qué de repente vale la nota si nunca valió? Y de alguna forma fue peor saber que la posibilidad estuvo, que se me la quiso poner en las manos, y que se decidió que no, porque se sintió como triple dolor. Dolor de que alguien más manejaba los hilos de mi vida y mis sueños. Dolor porque no se me compartió lo que estaba en juego, y se me robó la oportunidad de probar que lo valgo. Dolor porque la decisión fue un rotundo no. Ese fue el momento en donde decidí que eventualmente tenía que no solo ahorrar, sino también aprender a ganar dinero en dólares. Mi dinero en dólares. Mi plata para gastar como yo quisiera. Porque solo yo entendía ese deseo. Solo yo entendía ese dolor. Eran ya años acumulados en mi interior, ni aunque quisiera empezar a expresar lo que significaba para mí, no habría por dónde empezar. Era parte de cada fibra de mi cuerpo. ¿Cómo empezar a compartir quién sos y lo que te hace ser vos cuando quienes te vieron formarte te ven y no te ven? Era ya doloroso sentirlo. Tratar de compartirlo sería revivirlo y dar la opción de ponerlo en ojos y palabras de alguien más. Alguien que sabía que no me entendería. Y la incomprensión del otro sería peor para mí que su ignorancia. Así que seguiría callando. A todo. A todos. Es la única forma. Es mi modo de supervivencia. Es mi batalla y de nadie más. Sin expresión mi rostro guardo silencio, mientras adentro mi alma en veneno dejó rienda suelta al demonio que en sombras y hoguera convirtió mi deseo. Alzó imponente su cuerpo, hincó hondo sus garras, y en medio de su perímetro de fuego prometió proteger con destrucción a todo aquello que atentara contra mi sueño. Continuará.